cortos de tiempo, pues arreando, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, por recordar, estaríamos en los temas, ¿de acuerdo? Hoy voy a arrancar, dejadme que me arranque el software con el que pinto y así para que me podáis seguir bien el ratón y pintar, ¿de acuerdo? Bueno, teóricamente estaríamos en la semana 3. Bueno, vamos haciendo todos estos temas, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hacer también una clase eminentemente práctica porque la teoría ya la
Vale. Ahora, ¿me escucháis ahora? Que antes había eliminado. ¿Me escucháis ahora? Sí, yo creo que sí, ahora sí, ¿no? ¿Me escucháis ahora? Vale, perdonad. Bueno, lo único que he hecho es instalar otra máquina, ¿de acuerdo? Vale, lo que he comentado antes, que lo que vamos a hacer es estar jugando con el capítulo 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Son todo temas de Docker, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a intentar es, como comentaba antes, aquí en las diapositivas que he sacado, que esto no me acuerdo si se oía o no, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es seguir jugando con el tema 2, que ya lo vimos la semana pasada, y por eso estoy repitiendo un poco. Tema 3, vamos a estar jugando con temas de almacenamiento, gestión de contenedores, metadatos. No vamos a ver redes, lo veremos la próxima semana, después de Semana Santa, pero me gustaría avanzar Docker Compose y Docker Hub, ¿de acuerdo? Aunque sea de la cuarta semana, para que podáis ir haciendo ya la actividad 1, ¿de acuerdo? Para que en Semana Santa, si alguno quiere ir ya haciendo, en la actividad 1 lo puedo hacer. Para eso necesito comentar Docker Compose. Vale, mientras no me oíais, lo que he hecho es instalar otra máquina, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto no nos hemos perdido nada, simplemente le damos a instalar y ya se ha instalado, ¿de acuerdo? Vale, entonces me instalo otro Linux, como hicimos la semana pasada, y en los vídeos que os he puesto le doy a conectar y me conecto. Le doy aquí a conectar, esta es la IP pública que me da Amazon, me conecto, vale, y entonces hago Dockers en esta máquina limpia para hacerlo de cero, pero lo que he dicho, si alguien lo quiere hacer con Docker Desktop aquí, lo puede hacer, ¿de acuerdo? Con el Linux, en Windows, en Mac, lo que quiera, ¿de acuerdo? Pero yo me acostumbro a hacerlo en AWS porque luego los Dockers los vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Recordar que como la máquina está limpia, si me dejáis de oír o lo que sea, decírmelo en el chat, que estoy viendo el chat en otra pantalla y por si acaso, ¿de acuerdo? Me ponéis, oh, no se oye, no se oye, no se oye, así muchos comentarios rápido y veré que va pasando el chat y entonces me daré cuenta, ¿de acuerdo? Si me ponéis un no se oye, igual solo uno no lo oye. Vale, entonces recordar que lo que hacíamos en la otra semana es que si yo me voy a la instalación de Dockers, ¿de acuerdo? Que está en este GitHub que os dije que puede ser mío o cualquier otra instalación que tengáis de instalación que busquéis en AWS en Internet, ¿de acuerdo? Era súper rápido, que lo que hacíamos era instalar el servicio, ¿de acuerdo? Ahí. Pegamos el servicio. Vale, es que no me acordé que esto, no, esto es para arrancar el servicio, perdonad, que me paso de rapidez, ¿de acuerdo? Primero lo tengo que instalar, claro, si no instalo el servicio, luego ¿cómo lo voy a arrancar? Ay, que quiero correr tanto que instalo el servicio de Docker, lo arranco, a ver si termina de instalarlo súper rápido, ¿de acuerdo? Ya no lo haré más, los próximos días ya tendré la máquina preparada para no tener que perder este tiempo, ¿de acuerdo? Le voy a cambiar los permisos para que no tenga que ejecutar el sudo cuando llame a Docker, esa es la línea que acabo de pegar ahora, ¿de acuerdo? Y le digo que se configure para al arrancar la máquina, que siempre arranque Docker, ¿de acuerdo? Vale, y voy a instalar esto que lo vamos a necesitar luego, ¿de acuerdo? Que es el paquete de Git, para poder coger ejemplos de un GitHub, ¿de acuerdo? De un repositorio Git, ¿de acuerdo? Lo he instalado también. Salgo un momento y vuelvo a entrar para que ya no tenga que ejecutar el sudo, ¿de acuerdo? Es lo que hemos comentado antes, que si yo hago esta instrucción de aquí, es para que ahora no tenga que hacer sudo cada vez que invoque a Docker, ¿de acuerdo? Entonces ahora cuando vuelvo a entrar, no me hace falta reiniciar la máquina, el otro día la reinicié, ¿de acuerdo? Pues veo que no tengo nada, ¿de acuerdo? Porque estoy en una máquina limpia, ¿de acuerdo? Bueno, recordar que, por ejemplo, si me quiero bajar un MySQL, ¿de acuerdo? Yo puedo coger MySQL y me bajará la última versión de MySQL del repositorio de Docker Enterprise, ¿de acuerdo? Que si yo lo busco, Docker Hub MySQL, ¿de acuerdo? Vengo aquí, perdón, ahí no, que me ha cogido otra página web. Esta es la página de la página oficial, ¿de acuerdo? Pues me está bajando la 8032, ¿de acuerdo? Y me la está ejecutando. Realmente debería ejecutarla con toda esta instrucción, pasándole un password, es decir, me tengo que leer la información de cómo ejecuto el Docker con cada uno de los Dockers que yo me baje, ¿de acuerdo? Pero como solo le he dicho que me traiga la imagen, pues ya la tengo ahí. La última, que es la 802 de MySQL. Ahora tendría que ejecutarla con la documentación que tuviera aquí,
¿de acuerdo? El Docker run, el nombre de la imagen, el password para ejecutarla. Si yo cojo, por ejemplo, un Postgres, pasaría 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Miro la documentación, pero realmente aquí arriba me dice Docker kubectl Postgres. Pues de esta manera me bajaría el Postgres directamente, pues con todas las capas. Ya sabéis que, acordaros que cuando me bajo un contenedor se va bajando las capas. Como es una máquina recién limpia, me la tengo que bajar entera, ¿de acuerdo? Bueno, y yo en este repositorio estoy registrado, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a subir imágenes a este repositorio. Para eso lo que voy a hacer es un singing, me logueo para que lo veáis, ¿de acuerdo? Ya estoy logueado, fijaros que aquí ya estoy logueado, me hago un usuario y una contraseña y entonces en repositorios tengo 2 repositorios que puedes crear todos los que quieras. Yo tengo uno denominado unir y otro que es denominado San Valero. Si entro en unir, pues tengo ejemplos que he hecho con otros compañeros, ¿de acuerdo? Pues tengo un Hello que utilizaremos para Kubernetes, una aplicación en Node.js, un Tetris, ¿de acuerdo? Que los podría utilizar, ¿de acuerdo? Simplemente yo en este Hello, este Docker me lo podría bajar, ¿de acuerdo? Con esta instrucción que yo tengo aquí. O el getting starter también me lo podría bajar, ¿de acuerdo? Bajándomelo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué lo haremos ahora? Bueno, lo vamos a hacer ahora mismo. Yo tengo un Tetris 3 que lo hicimos el otro día, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer un Docker pull del repositorio de Docker Enterprise, que es Santos Pardos, unir Tetris 3.03. Vale. Como es público el repositorio, pues se lo baja, no necesito loguearme. Para enviar un contenedor sí que necesito registrarme en un repositorio, pero ahora mismo ya veis que acabo de utilizar me acabo de bajar este Tetris 3, ¿de acuerdo? Es decir, oye, tráeme de este repositorio el Tetris 3, ¿de acuerdo? Si recordamos cómo en ejecutado no tenemos nada, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo quiero ejecutar, por ejemplo, le poníamos el "-d" para que me devolviera el prompt, le digo que el Tetris me lo saque por el puerto 80 y está pensado para trabajar en el puerto 80. Si quiero que me lo saque por el puerto 81 sería este, pero el 80 es donde los pusieron cuando creamos ese Tetris, cómo expusimos el puerto 80 en el Dockerfile, que ahora haremos otro Dockerfile, ¿de acuerdo? Y pues simplemente tendría que decirle ahora Santos Pardos unir Tetris 03, ¿de acuerdo? Bueno. Si yo le digo Docker PS, ya tengo un Docker funcionando, ¿de acuerdo? Y si yo le digo un curl por línea de comando localhost, pues veo el Tetris. Claro, aquí lo veo por línea de comando que está un poco mal, ¿de acuerdo? Y recordar que Docker PS me muestra los que se están ejecutando y los que no, ¿de acuerdo? Bueno, luego hay muchísimas otras instrucciones, ¿de acuerdo? Que los tenéis en la teoría o en la cheat o en la... Patricia, no sé si me oyes. Y para todos, después de Semana Santa haremos la clase a las 4, ¿de acuerdo? Me lo pidió Patricia y en principio yo también puedo, yo creo que los demás también podréis. A mí a las 4 también me viene bien, ¿de acuerdo? 3, 4 me da igual. La de hoy no se podía reprogramar, ¿de acuerdo? Pero a partir de después de Semana Santa quedaremos una hora más tarde, las 4 en Europa, bueno, en España, las 9, las 10, las 11 de la mañana, pues dependiendo de Colombia, de Ecuador, de México, el espacio horario que tenemos con vosotros, ¿de acuerdo? Ahora mismo es las 3 ahora mismo es las 3:30, bueno, las 3:15, ¿de acuerdo? Aquí en España. Entonces, una hora más tarde, ¿de acuerdo? Ya no os preocupéis que como saldrá publicado como siempre, no os vais a perder, pero que lo haremos una hora más tarde, ¿de acuerdo? Yo podía también hacerlo a las 4, que también me viene mejor, porque así pues voy yo como en España más tranquilo, ¿de acuerdo? Me lo pidió también Patricia y lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Vale, eso como recordatorio. De todas maneras, os llegará la planificación y no hay problema. Vale, lo que comentaba es que yo puedo hacer un montón de instrucciones que no nos da tiempo a hacer todas, ¿de acuerdo? Que las tenéis en la teoría o que la tenéis en la cheat sheet, en la guía que os cogéis o que lo podéis ver en el resumen de instrucciones de Docker Internet en todas las que queráis, ¿de acuerdo? Que yo, por ejemplo, puedo hacer esto, ¿de acuerdo? Fijaros lo que acabo de hacer. Si yo le doy a Docker Images, lo que he hecho con commit es que he creado otro contenedor a partir del que yo tenía. Yo tenía Santos Pardos, que sigue existiendo, y luego existe uno que se llama mi Tetris, que es copia. Pero la imagen es diferente, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Entonces lo he hecho con commit. Es decir, hay un montón de instrucciones que no vamos a poder ver, ¿de acuerdo?
Pero bueno, da igual, simplemente es que os familiaricéis con esto, ¿de acuerdo? Y que vayáis probando tanto los vídeos que os voy colgando como con las clases, si las veis esta clase, tanto si asistís en directo como en diferido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, también ahora lo haremos hoy varias veces, si yo quiero ver los logs del contenedor, ¿de acuerdo? Pues yo le pego aquí el contenedor. No me ha hecho porque me he comido una E, ¿de acuerdo? No existe un contenedor que empiece por F. Vale, y aquí me dice, oye, te ha arrancado un Apache, ¿de acuerdo? Y el log que me ha escupido es todo esto, ¿de acuerdo? Es decir, el log que ha dejado cuando he levantado mi Tetris es estas líneas de aquí. A partir de aquí se podría ir a empezar a ver si da errores o no da errores el contenedor cuando tengamos contenedores con errores, ¿de acuerdo? Ahora mismo, en principio, tenemos el contenedor corriendo por el puerto 80. Hemos visto que lo podíamos ver por línea de comando, pero vamos a recordar una cosa que vimos el otro día. Como si yo hiciera esto mismo en mi Windows, directamente abriría aquí una página web con localhost y vería el Tetris, ¿de acuerdo? Porque lo estaría lanzando el Tetris en mi Windows 10, ¿de acuerdo? Pero como estamos en una máquina de Amazon, ¿de acuerdo? La máquina de Amazon tiene una IP pública que es esta, y entonces si yo cojo esta IP pública, no veo nada. ¿Esto por qué? Es que lo expliqué el otro día y lo vuelvo a repasar. Porque cuando yo voy a entrar desde mi casa, este soy yo un poquito mal pintado, a la nube de Amazon, me dice, ¿tú quién eres? Hemos abierto solo el puerto 22, pero ahora quieres ver el puerto 80 en esta máquina. Entonces tengo que modificarlo. Eso se llama Security Group, ¿de acuerdo? Lo vemos, pues lo vamos a ver a lo largo de todo el curso en muchos más ejemplos. Vengo aquí donde tengo las máquinas, tengo la máquina Linux Docker 02, aquí tengo la IP pública, pero aquí veo Security, ¿de acuerdo? Bueno, cuando estoy en Security, fijaros que el grupo de seguridad es este el que me ha puesto y solo tengo el puerto 22 abierto de entrada. La de salida me da igual, que salga todo, no hay ningún problema. De salida que salga todo. Por defecto la salida está abierta. Entonces, lo que hago es en las reglas de salida, las edito y abro el puerto 80, ¿de acuerdo? Para todo el mundo. Pero además luego vamos a utilizar el puerto 844, perdón, vamos a poner un puerto personalizado que luego os enseñaré, que es el 8443, y también, imaginaos que vamos a utilizar el 3000 para un nodo de JS que hoy no lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier petición a esta máquina, al puerto 22, al 80, al 8443 o al 3000, la dejará pasar. ¿De acuerdo? O si fuéramos a hacer una cosa con certificados, pues sería al 443. ¿De acuerdo? Bueno, pues salvo todo esto y entonces ahora la máquina que nosotros con la que estamos jugando, tengo un security group que si refresco aquí con este botón que es de refrescar y vengo aquí a la máquina, fijaros, ya tengo todos los puertos que necesito abiertos, el 80, el 8443 que lo veremos luego, el 3000, 22, el 443. Por lo tanto, si yo me cojo la IP pública de esta máquina donde está un Docker funcionando por el puerto 80, automáticamente me puedo poner a jugar al Tetris, ¿de acuerdo? Porque es la máquina Linux Docker 02 con un puerto 80 abierto. Que el puerto 80 está en un Docker, a mí me da igual. Yo no sé si este Tetris es una aplicación puesta allí directamente en un Docker o sin Docker, ¿de acuerdo? Ah, vale, David. Bueno, pues con las grabaciones y por ahí no hay problema, no te preocupes, ¿de acuerdo? Vale, es que lo cambiamos no solo porque lo dijo Patricia, perdona, David, es que luego yo puedo comer más tranquilo también. A mí me viene mejor a las 4 por el tema de la comida que en España comemos muy tarde, no hacemos horario americano, a lo mejor horario como hacéis en Latinoamérica, y es verdad que a mí también llego aquí a las 3 súper corriendo y me viene también a mí mejor a las 4. Entonces, si te viene un poquito peor, David, pues con las grabaciones no hay problema, no te preocupes, ¿de acuerdo? Bueno, lo dicho, pues ya tenemos aquí el Docker, ¿de acuerdo? Nosotros, acordaros que nosotros podemos parar el Docker con Docker Stop, ¿de acuerdo? Y que si yo le digo Docker PS-A, tengo los Docker que han funcionado alguna vez aquí, que podría lanzar otra vez el Tetris simplemente arrancando el Docker, ¿de acuerdo? Si luego lo quisiera borrar definitivamente este Docker, ¿de acuerdo? Yo le podría decirle que, por ejemplo, Docker container prune y me borra
todos los Docker que no estén funcionando. Y entonces ahora Docker PS o Docker PSA es lo mismo, no tengo ya nada funcionando, ¿de acuerdo? En Docker, pero las imágenes las sigo teniendo, ¿de acuerdo? Por tanto. Vale, entonces lo que vamos a hacer es aquí una carpeta que se llame 2048, ¿de acuerdo? Y nos vamos otra vez aquí a las carpetas de laboratorios, ¿de acuerdo? Y en las carpetas de laboratorio, el otro día hicimos un Netflix, vamos a hacer esta, del 2048, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es, me bajo, le digo que me bajo ese fichero comprimido, me bajo el fichero, lo descomprimo y lo podría luego borrar si quisiera, ¿de acuerdo? Vale, ya tengo un Dockerfile creado, ¿de acuerdo? Perdonad. Fijaros, el Dockerfile que lo tengo ya aquí creado, pero que lo tenéis también aquí, ¿de acuerdo? Parecido al de la semana pasada. El Dockerfile más sencillo que podemos hacer. Partimos de una imagen de Nginx y todo el punto, todo lo que tengamos en el contexto, en la carpeta de trabajo, lo metemos en la ruta del Nginx. Cuidado que es diferente. En un Apache la ruta es esta y en un Nginx es diferente. Y los pongo por el puerto 80. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo podría coger y decirle docker build -t 2048. Por lo tanto, me va a construir un Docker con la etiqueta, la T de tag de etiqueta 2048 con el contexto, el punto es en el contexto en el que estoy trabajando ahora. ¿De acuerdo? Me baja el fichero de Nginx y me pasa los siguientes pasos. Me copia todo lo que tengo a la ruta del Nginx y me los pone por el puerto 80. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de Docker súper fácil para los que no habéis hecho esto nunca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tengo el 2048. Si yo quiero este Docker ver cómo es esto, ¿de acuerdo? Pues, como siempre, lo ejecuto en modo detach, modo desacoplado. Está trabajando por el puerto 80 y el Docker 2048. ¿Dónde me he confundido? Docker run -p. Vale. Lo tengo corriendo por el puerto 80, por lo tanto, si vuelvo a abrir la IP pública de esta máquina, que la he cerrado, ya no me sale el Tetris, ¿de acuerdo? Esto me sale el Tetris porque lo tengo cacheado, pero ahí ya me ha quitado la caché y tengo un juego del 2048 para jugar. No sé si habéis jugado con esto alguna vez con vuestros hermanos, vuestros hijos o lo que sea. ¿Conocéis el juego 2048? ¿De acuerdo? Bueno, es un juego hecho en HTML5, ¿de acuerdo? Muy relativamente sencillo, con los ficheros que veis aquí, del index HTML, el star, el meta, el JS, carpetas, ¿de acuerdo? Bueno, sí, pero los niños lo tienen, los relojes estos de niños de primera comunión lo tienen metido en los relojes, Franklin. Bueno, es igual. Vale, entonces tenemos un Docker nuevo. Bueno, lo vamos a mandar a un repositorio de Docker. Y ya hemos quedado que yo en Docker Enterprise tengo un repositorio que se llama Santos Pardos Unir. ¿De acuerdo? Entonces, no explico cómo hacer un repositorio aquí porque primero hay que hacerse un usuario y luego hacer el repositorio. Pero es tan sencillo como venir aquí a haceros el usuario y luego en repositorios hacer un repositorio nuevo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto lo dejo para vosotros para que lo hagáis o subir. Y también tengo algún vídeo que lo tengo explicado, pero simplemente es hacer un usuario y hacer un repositorio. Vale, entonces, ¿cómo se suben imágenes al repositorio? Vale, yo quiero subir la imagen 2048. Lo primero que tengo que hacer es loguearme en el repositorio. Si le digo Docker Login, me dice, ¿tú quién eres? Pues Santos, y le tengo que dar la contraseña. Y me dice, vale, ya estás logueado. ¿Por qué? Pues porque voy a subir una imagen a Docker Hub y para subir la imagen necesito loguearme. Para bajarme, como el repositorio era público, no necesitaba loguearme. Pero para subir sí necesito loguearme. Por eso me he logueado. Y ahora, para mandar una imagen a un repositorio siempre se hace igual. Primero hay que etiquetarla, ¿de acuerdo? Y entonces yo le voy a decir que el 2048 latest se va a ir al repositorio de Santos Pardos de la UNIR con el nombre 2048. Y luego hay que enviarla, que es push, enviar. Vale. Pues siempre en un repositorio, me da igual que sea el de Docker Hub o el de Amazon o quien sea. ¡Uy! Me ha dado, no me deja.
Ahí va. Vale, sí, ya sé por qué no me deja. Porque lo he hecho mal, ¿de acuerdo? Porque me he equivocado. Esto es, me he dejado una S, ¿de acuerdo? Y entonces aquí este repositorio de Santos Pardo no existe, por eso me dice que no puede. Ahora sí, ya lo he encontrado y me lo envía, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, tan sencillo como eso. Y me da igual que sea un repositorio de Docker Hub, de AWS, de Azure de Microsoft, de Google Cloud Platform, me da igual, ¿de acuerdo? Yo me voy aquí al repositorio de Santos Unir y ya tengo, fijaros, la imagen 2048 subida a Few Seconds Ago. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya he subido una imagen a un repositorio. Pero si lo subo, lo subiremos a futuro a un repositorio de Amazon también, ¿de acuerdo? De AWS, pero eso lo haremos otro día, ¿de acuerdo? Hoy no nos da tiempo a contar todo lo que os tengo que contar, ¿de acuerdo? Y fijaros, cuando etiqueto imágenes, se copian, es decir, cuando yo le he hecho el Docker tag, fijaros, la misma imagen, la que empieza por 10, está 3 veces. Esta que es la buena, esta es la que me he equivocado y esta es la que quería etiquetar para enviar al repositorio Santos Pardos. Es la misma imagen 3 veces, ¿de acuerdo? Pero bueno, si quisiera borrar una imagen, lo puedo hacer, por ejemplo, este comando docker rm images y entonces le puedo hacer esta imagen, la puedo borrar, algo he hecho mal. Docker imagen. Vale, ahí. ¿Por qué no me la borro? Me la debería de borrar. A ver. Docker images. Santos Pardos. Unir. 2048. No. Ah, vale, sí, me la ha borrado, pero me ha dado un error. Ah, no. Sí, me la ha borrado. Veis que el Santos Pardo ya no existe, me la ha borrado, pero me ha dado un error, no sé muy bien por qué, pero ya veis que ya no existe el Santos Pardo unir porque ya no existía y sí que existe la original que hemos creado y la que hemos tagueado para mandarlo al repositorio, que sí que existe, que es el Santos Pardos con S. ¿De acuerdo? Sí, se puede las dos, Alan. En principio se podría hacer también como dice Alan, sin image y con image. Se puede hacer las dos si quieres. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues eso ya lo tengo subido. ¿De acuerdo? Más cosas. Si yo le digo aquí docker ps y está ejecutándose, ¿de acuerdo? También tenéis en la documentación, si yo le digo, por ejemplo, esto, entro dentro del contenedor, ¿de acuerdo? Yo voy a entrar dentro del contenedor, que haremos más ejemplos en el futuro, ¿de acuerdo? Con una shell de bash, ¿de acuerdo? Fijaros, yo le tengo aquí pwd, ¿de acuerdo? Y ahora estoy dentro de la shell de bash. Esto que veis aquí no es mi Linux, sino que es el contenedor. Fijaros que estoy como root en el contenedor, ¿de acuerdo? Si yo salgo y le digo lo mismo con SH, que es una shell más antigua, ¿de acuerdo? Veis que aquí no me devuelve el usuario y el nombre del contenedor, me devuelve directamente la persan, ¿de acuerdo? Pero estoy en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Son dos formas diferentes de entrar dentro de un contenedor, ¿de acuerdo? Con el exe ITS interactivo, el número de contenedor y la base que yo le vaya a hacer, ¿de acuerdo? Y le damos otra vez Docker logs que hemos comentado antes, pues aquí está el log, veis que este ya es bastante más grande, ¿de acuerdo? Porque aquí hace más cosas cuando levanta el contenedor del 2048, pues hace más cosas porque es un contenedor un poco más grande de lo que era el primero que hemos hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también. Bueno, eso como en principio. Bueno, más cosas porque no me queda mucho tiempo y os quiero contar. Bueno, entonces, comandos hay muchos, los podéis ir probando, montando contenedores tal y como lo estamos haciendo aquí y tranquilamente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, y el Docker, y en un repositorio de Docker lo mismo. Ah, por cierto, si yo ahora, por ejemplo, me quisiera desloguear del repositorio, tendría que decir un Docker login, ¿de acuerdo? Con Docker login entro y salgo, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor ahora me interesaría, imaginaros que yo estoy aquí y el Docker 2048 lo quiero mandar a Docker Hub, pero ahora lo quiero mandar a AWS, ¿de acuerdo? Entonces, me logueo con Docker Login,
me deslogueo con docker logout y ahora me desloguearía en el repositorio de AWS que se llama Elastic Container Registry, ECR, que hoy no me va a dar tiempo a enseñaros, ¿de acuerdo? Pero que os subiré un vídeo también, os subiré un vídeo por si lo queréis ir viendo. El próximo, no. Lo explicaré el próximo día después de Semana Santa, ¿de acuerdo? El ECR. Hoy hemos subido un Docker a Docker Hub y el próximo día lo subiremos a AWS, así hacemos el primer ejercicio. Vale, más cosas. Ahora veremos volúmenes, ¿de acuerdo? Pero los volúmenes los quiero ver con Docker Compose, ¿de acuerdo? ¿Qué es Docker Compose? Cuando queremos enlazar varios Dockers, ¿de acuerdo? Yo puedo lanzar los Dockers uno por uno o yo puedo hacer un fichero YAML, ¿de acuerdo? Lo que se llama un fichero declarativo, que empezaremos a ver mucho, ficheros.yaml, ¿de acuerdo? Que los utilizaremos también mucho en Kubernetes, ¿de acuerdo? Ficheros declarativos, es un fichero de texto plano, donde le voy diciendo qué Dockers quiero llamar, qué redes quiero montar, qué almacenamiento quiero montar, qué parámetros quiero utilizar conforme voy lanzando diferentes contenedores, ¿de acuerdo? No es un orquestador como tal, pero fue la primera forma de poder gestionar varios contenedores de forma automática, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes muchos contenedores y los quieres lanzar profesionalmente, no se utiliza Docker Compose, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos en empresas medianas, pequeñas, y hay muchas cosas ya dockerizadas que ahora os explicaré por qué, ¿de acuerdo? Necesitas un gestor que te las controle, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo puedo lanzar manualmente, pero oficialmente es más cómodo lanzarlo los 2, 3, 4, 5 contenedores que vaya a lanzar con un Docker Compose, que es un fichero declarativo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Eso relacionado con la actividad 1, con la actividad 1 os pido instalar un Drupal, ¿de acuerdo? Con una base de datos y con un Drupal. Fijaros que si yo busco en Docker Hub Drupal, ¿de acuerdo? No tenéis que dockerizar Drupal. Drupal ya está dockerizado, ¿de acuerdo? Entonces, algunas veces me preguntáis, oye, ¿necesito dockerizar el Drupal? No. En principio nosotros no tenemos tanto tiempo como para hacer dockers desde cero, más allá de los 4 o 5 ejemplos que iremos haciendo, bueno, 8, 10, 12 ejemplos que iremos haciendo durante las semanas. La semana pasada uno, hoy acabo de hacer otro con el 2048, ejemplos muy sencillos, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, me está poniendo un ejemplo, gracias, Franklin, del Docker Compose, correcto. Ahí, por ejemplo, Docker os pone un ejemplo. Vamos a ver ahora más ejemplos, ¿de acuerdo? Y como bien dice Franklin, en la página de Docker Hub podéis todos los ejemplos que queráis. Y yo voy a hacer ahora 2 ejemplos para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, como la actividad 1, si alguno la quiere ir ya avanzando a lo largo de Semana Santa, que lo pueda hacer, ¿de acuerdo? Y hay que lanzar un Drupal con una base de datos con un fichero declarativo YAML de Docker Compose. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona Docker Compose? Docker Compose hay que instalarlo, ¿de acuerdo? Porque por defecto no viene con la máquina de Linux, ¿de acuerdo? Entonces, aquí directamente donde hemos instalado Docker, ¿de acuerdo? Nosotros instalamos Docker Compose. Cuidado, si yo instalo aquí Docker Desktop, ya lo tengo todo en la máquina, ¿de acuerdo? Pero yo estoy hablando de Linux, ¿de acuerdo? Entonces, hay que mirar las instalaciones, qué instalación hacéis del motor de Docker que instaléis y a lo mejor lo tenéis instalado o no. En el caso de que yo estoy haciéndolo en una máquina de Linux limpia, sin instalar nada más que el motor de Docker, el demonio de Docker, Docker Compose lo tengo que instalar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues simplemente volvemos a mirar la documentación de la máquina en la que vaya a instalar el Docker Compose. Normalmente, en casi todas las distribuciones de Linux, estas líneas que yo os he puesto aquí, en casi todas funcionan. Sería raro que no funcionase en una distribución rara, ¿de acuerdo? Pero bueno, en las máquinas de Linux de Amazon van a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tengo que hacer es instalarlo con la primera línea y luego darle permisos con la segunda con un chmod, ¿de acuerdo? Y ya lo tengo instalado. Yo le digo aquí Docker Compose, ya tengo, si le decimos Docker Compose version, ¿de acuerdo? Ya lo tengo funcionando, ¿de acuerdo? Bueno, pues tengo ahí la versión, la que sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya lo tengo funcionando. Vale,
Fijaros, aparte del ejemplo que me habéis puesto, Franklin o cualquier otro que vayáis a buscar, y dentro de Docker Hub tenéis miles, vamos a hacer uno relativamente sencillo, ¿de acuerdo? Fijaros, cuando vayáis a instalar cosas en las compañías, muchas veces ahora ya te dicen, oye, ¿quieres instalarlo en máquina virtual, en serverless, en Docker? Y entonces, claro, cuando empezaron los Dockers, ya vimos que Docker viene de tecnologías no solo del 2013, donde Docker Enterprise sacó la versión, como dijamos, definitiva, y luego se ha ido mejorando, sino que Google ya trabajó con C-Groups y Sans y Microsystem ya trabajó también con temas de lo que luego al final fue siendo Dockers, ¿de acuerdo? Entonces, pues desde el 2014, 15, 16 empezaron ya las empresas a decir, oye, yo te doy mi producto dockerizado, ¿de acuerdo? Entonces es importante conocer Docker Compose, no solo para hacer la actividad 1. Entonces os voy a poner dos casos para ver cómo funciona Docker Compose y para que ya podáis ir haciendo la actividad 1 si queréis, ¿de acuerdo? Entonces, voy a coger dos ejemplos, hombre, no están al azar, pero relativamente fáciles. Fijaros, yo tengo y esto es personal porque yo trabajo en una empresa de medios de comunicación y necesitamos este software para un tema de fotos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros utilizamos un software que se llama FileRun, que sirve para gestionar fotos de una forma relativamente gratuita. Hay una versión de pago y una gratuita, da igual, no vamos a entrar en ese tema, ¿de acuerdo? Y entonces, necesitamos instalarlo. Entonces, en la documentación de este software te dice, oye, ¿lo quieres instalar en un CentOS, en un Red Hat? Bájate los ficheros, instálalos, configura. Bueno, y luego te dice, oye, ¿lo quieres instalar en Docker? ¿De acuerdo? De las dos formas. Entonces, la instalación de Docker es esta documentación, que es lo que nosotros necesitamos entender. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, aquí, como era un Ubuntu, se supone, utilizan el gestor apt-get para instalar Docker Compose. Nosotros ya lo hemos instalado de la otra forma. Pero si nosotros cogemos un Ubuntu y le hacemos esto, casi seguro que también funcionaría, porque lo único que hago es bajar Docker Compose de un repositorio Git e instalarlo, ¿de acuerdo? Bueno, da igual, dependiendo de la versión, yo le instalo Docker Compose dependiendo de la versión de Linux que tengamos. Y fijaros, te dice, oye, ¿puedes crear un fichero YAML con la A o sin la A? ¿De acuerdo? Y le digo, vale, venga, vamos a hacer un fichero YAML. Le digo el fichero y entonces lo voy a copiar y ahora os lo explico. Bueno, os lo explico lo que podamos ver, ¿de acuerdo? Cojo, lo copio, lo pego, vale, y de aquí salgo, si no he metido ningún código raro, que podía ser, este es el fichero que hemos creado, ¿de acuerdo? Y fijaros, ¿qué es lo que hace? Pues la gente de FileRun nos dice, oye, mira, para funcionar mi aplicativo tienes que poner una base de datos. Entonces, meten aquí una etiqueta que se llama DB de base de datos, que pueden haberle llamado de otra manera. Se va a bajar un MariaDB. Y para configurar un MariaDB hay que instalarlo con esta manera, ¿de acuerdo? El root power, el user, el password del usuario y la base de datos. Y luego, además, va a utilizar un volumen, ¿de acuerdo? Volumen, no tenemos tiempo mucho de explicarlos, pero si leemos la teoría, que la veremos también más después de Semana Santa y en el vídeo que os colgué, ese vídeo de 1 hora y pico que os dije que si podíais ver y que la repasaremos la semana después de Semana Santa, está explicado también algo de volúmenes con un MySQL, lo que hace es generar un volumen, ¿de acuerdo? Donde lo mapea dentro del contenedor aquí, ¿de acuerdo? De tal manera que siempre que levante el contenedor, ¿de acuerdo? Va a coger un volumen en que nosotros hemos creado en nuestra máquina host de Linux, en este caso en la de AWS, crea un volumen FileRun DB donde guarda la información de la base de datos y se la va a pasar al contenedor a esta ruta, ¿de acuerdo? Donde va a estar el MariaDB. Ya sabéis que MariaDB es igual que MySQL, por eso la ruta se llama MySQL. Y luego también instala el frontal web, un frontal web que lo ha creado esta empresa, ¿de acuerdo? Donde utiliza un contenedor que se llama FileRun, ¿de acuerdo? FileRun / FileRun, donde le tengo que pasar unas cuantas variables, que esto es documentación propia de FileRun, ¿de acuerdo? Que además en este fichero declarativo de Docker Compose, fijaros que se pueden hacer cosas como esta, ¿de acuerdo? Que no me levantes el frontal web hasta que no me levantes el aplicativo de base de datos. ¿Por qué? Porque luego me voy a conectar a la base de datos y si no ha levantado me va a fallar. Entonces, espérate a levantar la base de datos, que la base de datos le hemos llamado DB,
¿de acuerdo? Y cuando levante la base de datos, me levantas el contenedor. ¿Ves? Este tipo de cosas, para enlazar contenedores, pues Docker Compose me viene bien. De la otra manera, ¿lo puedo hacer igual? Sí, puedo lanzar esto manualmente, ¿de acuerdo? Con un Docker lanzando un MariaDB, espera a que se levante y luego lanzaría otro Docker de esta forma. Y entonces esto lo hago yo manualmente esperando, ¿de acuerdo? Los pongo por el puerto 80 y luego también me creo dos volúmenes, ¿de acuerdo? De tal manera que en el host, en el host de mi máquina de Linux, en la física, bueno, en la física, en este caso, en la virtual, donde tengo Docker, ¿de acuerdo? Voy a crear una carpeta que se llama HTML, User Files, y la voy a mapear aquí. Y fijaros, en este caso va a utilizar unas rutas unos volúmenes en formato de path. No crea un volumen un volumen tal cual como veremos después de Semana Santa, sino que directamente utiliza rutas, ¿de acuerdo? Y fijaros que una vez que lo vayamos a hacer, antes de hacerlo, te dice, oye, por favor, crea esas rutas. Fijaros que va a crear una carpeta que se llama FileRun, 3 carpetas que se llaman HTML, User Files y DB, y lo que va a hacer es que 2 carpetas de esas las va a utilizar para el contenedor que me va a levantar el frontal web, ¿de acuerdo? Y en la otra ruta me la va a levantar en el contenedor de base de datos, ¿de acuerdo? Pero eso me lo va a levantar en 3 carpetas del disco duro de la máquina de AWS, porque son paths, son rutas de carpetas que yo tengo en el disco duro, que son volúmenes por ruta, pero no son volúmenes creados, ¿de acuerdo? Que ya veremos cómo. Entonces, yo ya me he creado este fichero YAML, me tengo que crear estas rutas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí lo he hecho en el mismo de Docker 48, pero da igual, ¿de acuerdo? No pasa nada, ¿de acuerdo? Subo. Vale. Que no lo voy a hacer en esa ruta porque si no vamos a liar. Vale. Ah, bueno, vale, sí, que ya me las había creado. Vale. Entonces, vale, ya tengo ahí las 3 carpetas creadas. ¿De acuerdo? Sí, vale, que me las ha creado bien. Vale, entonces yo lo que voy a hacer es que este fichero Docker Compose lo voy a lanzar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a lanzar? Lo voy a lanzar, en este caso, de esta forma, que es la mayoría de las veces las vamos a lanzar los Docker Compose de esta forma. ¿De acuerdo? ¿Qué hago con esto? Pues lo que me hace es, me levanta en modo detach, es decir, me devolverá el PROM del ratón, me va a levantar todo lo que esté definido en este fichero. ¿De acuerdo? Vale. Sí, correcto. Gracias, Antón, que eran rutas absolutas. Vale, perfecto. Gracias. Entonces, si yo lo levanto, fijaros, lo que hace es, me baja el MariaDB. Como no lo tengo, se tiene que estar bajando el MariaDB, en este caso la última versión, la versión 10, no me acuerdo qué versión era. A ver, la versión de la 10.1, ¿de acuerdo? Como no tengo ninguna, se la está bajando. Y luego el FileRun, como tampoco la tengo, se lo está bajando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y ahora lo que hará es esperar a lanzar el Docker de MariaDB y después me lanzará el frontal web de esta empresa que me ha creado para gestionar fotos, ¿de acuerdo? De forma directa. Bueno, si ha ido todo bien, me da ahora, en cuanto termine de bajárselo, que hay 500 megas, como estamos en AWS, pues bueno, ya veis que va relativamente rápido, pero claro, se está bajando un Docker de 500 megas porque ese Docker FileRun es el entorno de gestión de fotos que esta empresa deja. Es un servicio gratuito, pero es freemium de estos, es decir, una parte gratuita, una parte de pago, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si termina bueno, ya ha bajado los 500 megas y fijaros, me ha creado la última, no me la ha creado. Ah, vale. ¿Por qué no me la ha creado? ¿Por qué me ha dado error? Tiene explicación, ¿de acuerdo?
porque tengo el puerto 80 funcionando con el Docker de 2048. Entonces, me ha levantado MariaDB correctamente, pero fijaros que aquí me da un error porque el 2048 ya me está ocupando ese puerto y el puerto de la web, el puerto de Filerun, está expuesto por el puerto 80. Entonces, claro, dos máquinas por el puerto 80 no puede ser. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es parar el 2048, ¿de acuerdo? Que aquí no pega, no hago nada, ¿de acuerdo? Y cuando ya solo tengo... ¿por qué no me lo... esto porque no me la para? No sé si lo he pegado también bien venga. Vale, ya lo tengo parado. Ya solo tengo uno que es el MySQL funcionando. MariaDB y MySQL van por el mismo puerto, el 33006. Ya sabéis que son en la misma base de datos por temas legales que lo dijeron. Entonces, lo que voy a hacer es volver a lanzar el Docker Compose App y fijaros lo que hace. Me dice, oye, que el MariaDB ya está arriba y te levanto la parte web. Vale, me coge 2048 porque estoy en una carpeta que se llama 2048. Es que por eso os decía que no quería hacerlo en la carpeta 2048 porque al final da un poco a confusión. ¿De acuerdo? Pero fijaros, tengo el MariaDB funcionando por el test 306 y el Filerun funcionando por el 2048 sin ningún problema. Antes no ha funcionado porque tenía el Docker corriendo por él. Vale. Si yo le digo, por ejemplo, en este caso, el Filerun, el log, pues aquí me dice lo que he ido haciendo del log, ¿de acuerdo? Y me dice que está, pues en principio, correcto, ¿de acuerdo? Si yo, como esto es puerto 80, si yo cojo en esta máquina y le cojo la IP pública y me refresca, que esto es porque ya tengo acceso al Filerun, ¿de acuerdo? Esto ya es el aplicativo, funciona con PHP, todos esos 500 megas que se ha bajado de un Filerun, pues era una imagen grande, ¿de acuerdo? Pues porque tiene el PHP y encima tiene todo lo que es Filerun, ¿de acuerdo? Entonces me dice, oye, vas a entrar con un usuario que se llama SuperUser y que te he creado esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues entro y ya lo tengo corriendo, un entorno para gestionar mis fotos, patatín patata, ¿de acuerdo? Creado con dos dockers, ¿de acuerdo? Que lo hemos hecho, esos dos dockers, pero que lo hemos hecho con un Docker Compose creado con un MariaDB y con un aplicativo que me han dicho ellos, ¿de acuerdo? Pero a lo que me refiero es que ya no solo es porque vayáis a necesitar Docker Compose para Docker PS, para la actividad 1, sino que cuando vayáis a trabajar, y algunos ya estaréis trabajando en cosas de estas, por alguna de las cosas que me habéis comentado por correo electrónico o en los foros y por ahí, ¿de acuerdo? O por los comentarios que hacéis aquí en las clases en directo, los que estáis ya trabajando con Docker lo sabéis, ¿de acuerdo? Pero el resto, cuando vayáis a instalar ciertos aplicativos en algunas compañías, te van a decir, oye, tal aplicativo, prácticamente ya en todos te dicen, oye, formato tradicional, máquina virtual, formato Docker Compose, ¿de acuerdo? Si yo quiero bajar esto, pues es simplemente darle Docker Compose down, ¿de acuerdo? Entonces me lo baja, pero recordar que los Docker no se borran, de tal manera que los Docker siguen estando, no están en ejecución, están parados y los puedo lanzar en cualquier momento, ¿de acuerdo? Si yo le digo Docker PS, los tengo ahí, ¿de acuerdo? Pero que si yo lo quiero volver a lanzar, pues no es tan sencillo como volver a lanzar el Docker Compose App, lo levanto y lo bajo siempre que yo quiera, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, si vais trabajando algunos con la actividad 1, es crear un Drupal con una base de datos a través de un Docker Compose. No es más que eso, ¿de acuerdo? Entonces, a poco que le echéis un vistazo por Internet, hay muchos ejemplos por Internet, entonces lo único que os pido es que si lo hacéis, que lo entendáis, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, que lo entendáis, no, que lo montéis, ¿de acuerdo? Porque además los pantallazos de la actividad 1, que se vea que lo habéis montado bien con vuestras máquinas o bien con una máquina de AWS como lo estoy haciendo yo, ¿de acuerdo? Y que se vea que lo habéis trabajado, ¿de acuerdo? Porque ya hay tantos dockers de Drupal y todas un montón de instalaciones que podéis coger cualquiera porque no os pido crear un Drupal, ¿de acuerdo? Hemos quedado que no vamos a hacer Dockers, ¿de acuerdo? Simplemente que sepáis utilizar Dockers, en este caso Docker Compose, que seguiremos hablando de Docker Compose y de volúmenes y de redes, que no hemos hablado de redes,
después de Semana Santa, pero hoy eran muchas cosas que no me daba tiempo a contar todas, ¿de acuerdo? Tendría un segundo ejercicio que no me va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Pero guacamole, ¿de acuerdo? ¿Alguno conoce guacamole? Antonio, Franklin, veo que me contestáis por ahí a preguntas. ¿Habéis utilizado guacamole? ¿De acuerdo? Guacamole es un entorno web para poder controlar, para poder poner en un panel por web diferentes máquinas y conectarme por VNC, por SSH, por RDP a las máquinas de mi compañía a través de un entorno web, ¿de acuerdo? Mira, pues entonces lo vamos a hacer, como no lo conocéis, lo hago muy rápido. Entonces, yo, por ejemplo, esto es un caso real que lo tenemos en mi compañía. Nosotros en su día necesitamos instalar, darle acceso a un montón de máquinas, unas por VNC, otras por SSH y otras por escritorio remoto, a gente externa a nuestra compañía, pero que trabaja en nuestra compañía. Son externos, pero trabajan para nosotros en la compañía, ¿de acuerdo? Entonces, o le dábamos PuTTY o por línea de comando SSH o por RDP o por VNC, y entonces las hemos querido centralizar. Bueno, y eso se puede hacer con un software que se llama Guacamole. Esto es de Apache, es Apache Guacamole, ¿de acuerdo? Entonces, es tan sencillo como seguir las instrucciones de esto. Entonces, yo me bajo el Apache Guacamole, entro en la carpeta, lo preparo. Este prepare es un script propio de Apache, ¿de acuerdo? Que te deja la máquina preparada porque tiene que hacer un montón de cosas y luego lo levanto y ya no tengo que hacer nada más, ¿de acuerdo? Entonces, mientras os cuento alguna otra cosita, lo vemos, simplemente por curiosidad, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, si yo aquí cojo y le digo, oye, ¿me puedes bajar ¿Por qué he instalado antes Git? Para poder hacer esta instrucción, un clonado de un repositorio Git, ¿de acuerdo? Por eso os he dicho antes que instalaba Git. Normalmente en las máquinas de Linux o de Windows hay que instalar Git porque tarde o temprano lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago es ejecuto la preparación, que esta preparación nosotros no la sabemos. Podemos mirar el ejecutable, podemos mirar este ejecutable, pero hace un montón de cosas que Apache dice que hay que hacer antes de lanzar los contenedores, ¿de acuerdo? Es un script que podemos ir viendo, simplemente es documentación del propio Apache Guacamole, ¿de acuerdo? Y yo lo que voy a levantar es Apache Guacamole. ¿Y qué voy a levantar con Apache Guacamole? 3 servidores, 3 servicios. Un WAC-CD, que son 3 dockers que ha creado Apache para crear luego. Entonces, es un servicio propio que se llama WAC-CD, un Postgres que me levanta y el propio servidor Guacamole que va por el puerto, en este caso me lo va a levantar por el 8080. ¿De acuerdo? No, perdón, por el 8080 no, al final me lo levanta me mete también un Nginx, me lo levanta por el 8443, porque me mete un Docker Nginx para securizar el aplicativo. Realmente el aplicativo va por el 8080, pero me hace un port forwarding al puerto 443 para securizar en la instalación, ¿de acuerdo? Me hace un montón de cosas. Entonces, cuando yo hago esto, Docker Compose me lo levanta todo el solo. Me está bajando el Docker Guacamole, el propio de Apache Guacamole. Me baja la versión de Postgres, ¿de acuerdo? Ahora le echamos un vistazo al fichero YAML que está lanzando, ¿de acuerdo? Y veis, ahí me levanta todos. El propio Guacamole, el Postgres, el otro Guacamole que necesita y el reverse proxy que es un Nginx. Son cosas que no conocemos mucho, pero no importa para hoy. Solo para hoy importa lo del Docker Compose, ¿de acuerdo? Vale, entonces, si yo le echo un vistazo al Docker Compose, pues tengo esto, un fichero súper grande, ¿de acuerdo? Pero exactamente lo mismo, donde, fijaros, aquí me crea una red, que no lo hemos visto, ¿de acuerdo? Pero me crea una red propia para meter los 4 contenedores que me va a levantar los servicios, que son ya los propios Docker, en este caso del servicio, que es Guac-C, Postgres y Guacamole, ¿de acuerdo? Y todo eso estaría por un puerto 8080, que no es securizado. Y entonces lo que me hace, además, es levantarme un Nginx en formato reverse proxy para levantármelo por el servicio por el puerto 843. Todo ello con volúmenes y con redes que casi no hemos visto. Fijaros, aquí utiliza la red que crea y aquí utiliza volúmenes, ¿de acuerdo? Lo volveremos a repasar más el próximo día, ¿de acuerdo? Que no me da tiempo a contaros hoy todo porque os he dicho que os iba a contar más cosas en Docker Compose para que pudierais hacer la actividad 1, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hago Docker PS, pues tengo aquí todo levantado. Y tengo todo levantado y en principio el portal me levanta por el 8443. Por eso antes, cuando he venido por aquí y he abierto el puerto 8443 era porque si me daba tiempo quería enseñaros esto, ¿de acuerdo?
Esto es un ejemplo un poquito más complejo de un aplicativo, ¿de acuerdo? Pero, y además que hay una parte que es a través de un reverse proxy por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, si yo aquí le digo HTTPS, que me coge HTTP por defecto, pues ya tengo este es el error del certificado porque no es un certificado que encuentra Guacamole, ¿de acuerdo? Vale, pues esto si me leo la documentación, igual que en el otro caso, que no me acuerdo del usuario por defecto para entrar, es Guacc creo, si no recuerdo mal, esperar que me lo lea, porque ya no me acuerdo cómo es el usuario para entrar. A ver si esto, Guacadmin. Vale. Entonces, luego hay que cambiar la contraseña, porque ya veis que es el mismo usuario y la misma contraseña. ¿De acuerdo? Aquí, pues lo que haría en conexiones, haría nuevas conexiones de VNC, de Kubernetes, de RDP, de SSH y montaría un frontal web para conectarnos a diferentes máquinas dentro de mi compañía, que es lo que yo tengo esto os he puesto un caso real que yo utilizo en mi compañía, donde nosotros tenemos conexiones de todo este tipo, ¿de acuerdo? Bueno, sobre todo de RDP, SSH y VNCs. Telnet no tenemos tanto, ¿de acuerdo? Casi todo lo tenemos por SSH por seguridad, ¿de acuerdo? Bueno, pues otro ejemplo de Apache Guacamole, que cuando tú esto ves que lo necesitas y te lees la documentación, te dicen, oye, ¿quieres instalarte un Linux con la versión que tú quieras instalar Apache Guacamole? Pues toma, instálatelo, bájatelo, configura en modo normal de toda la vida. Me bajo los ejecutables o los instalo. Pero lo quieres en formato Docker y Docker Compose, pues lo tienes aquí, ¿de acuerdo? Luego aquí hay cosas que no conocemos, como puede ser lo del Nginx, que es un proxy inverso, para que y además securizado para que me ponga el certificado y para que me mapee el 443 al 8443 y las conexiones vayan securizadas. Pero eso ya de esto nos olvidamos, no estamos en una asignatura de seguridad. Esto entraría más en una cosa de seguridad. Yo quería que vieseis dos ejemplos de Docker Compose, de cómo funcionan en la vida real los dos, porque yo los dos los tengo instalados en mi compañía. Si entrásemos en mi compañía veríais los dos montados, ¿de acuerdo? Algún día, si tenemos un poquito más de tiempo, en los que me voy de tiempo hoy, en los días que tengamos hora y media, si puedo, entro y lo veréis, ¿de acuerdo? Pero he querido poner dos ejemplos prácticos, no muy complicados, ¿de acuerdo? De cosas que veréis con Dockers cuando salgáis a trabajar y os digan, oye, hay que instalar tal aplicativo y empecéis a leer la documentación, os dirán, lo instalas con Docker, normalmente con Docker Compose. ¿Por qué? Pues porque al final se necesita un frontend, un backend con base de datos, entonces normalmente pues o utilizas un orquestador grande que veremos como es Swarm o como es Kubernetes, que veremos en los módulos 5 y 6 hasta el 10 en Kubernetes, pero cuando trabajamos con Dockers a pequeña escala, utilizamos Docker Compose, ¿de acuerdo? Que es la única forma de gestionar Dockers y poder gestionar volúmenes, dependencias, redes, de una forma en un mismo fichero, ¿de acuerdo? Recordad que Docker Compose está en el tema 4, que no hemos llegado todavía al tema 4, pero lo quería avanzar para que podáis hacer la actividad 1 a lo largo de Semana Santa el que quiera, ¿de acuerdo? Si no, luego queda todo el mes de abril para hacer la actividad 1. Es decir, que cuando nos volvamos a ver el día 13, pero claro, el día 13 de abril, el día 13 de abril ya es un poquito tarde, ¿de acuerdo? El 13 de abril nos volvemos a ver el 13 de abril. Entonces, no quería dejar todo esto para el 13 de abril porque ya os quedan luego 17 días, no me acuerdo muy bien la fecha de entrega, pero es a final de enero, perdón, que digo a final de enero, a finales de abril. Entonces, lo quería un poco avanzar. Por lo tanto, estas Navidades leer capítulo 1, 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier duda, repasar este vídeo, repasar el vídeo que os colgué, algún otro vídeo que os colgaré también para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Vale, me dice Franklin que bien, Oscar me pone +1. Bueno, más o menos los que no conocíais Docker Compose, sé que algunos lo conocíais, por lo tanto, los que lo conocíais, esto no es nuevo para vosotros. Los que no conocíais Docker Compose, más o menos bien, independientemente de que no lo hayáis visto nunca, os más o menos... Otra cosa es que seguimos hablando, cuidado que Docker Compose no hemos hablado, pues eso, hemos visto un poquito, por ejemplo, en Guacamole, cómo iba, lo que os he dicho, cómo estaban las redes, cómo estaban los volúmenes, pero entonces, jugar un poco con ello, os pondré los dos enlaces, ¿de acuerdo? Os los pondré en el foro, tanto el de Filerun, ahora esta tarde, como el del Guacamole, os lo pondré ahora en el foro. Y os pondré, oye, hacer prácticas con Docker Compose, con lo que queráis,
y con estos dos si queréis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí es que hay miles y miles y miles de ejemplos, WordPress, Drupal, Joomla y cualquier otro ejemplo que vosotros tengáis y que habéis utilizado en vuestras compañías, los que estáis trabajando, hay miles y miles de ejemplos de Docker Compose, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empezar a trabajar en la actividad 1 y cualquier duda tenéis una entrada en el foro, en el Classroom en el campus de la UNIR tenéis una entrada que pone dudas actividad 1, bueno, pone actividad 1, pues lo vamos a ir comentando los que tengáis dudas, ¿de acuerdo? Queda alguna cosa de la actividad 1 que no he explicado, que lo comentaré, que es exportar volúmenes, ¿de acuerdo? Como no hemos hablado mucho de volúmenes, los volúmenes y las redes las explicaré un poquito más el día 13, pero por lo menos ya podéis ir pensando en la actividad 1 e ir trabajándola un poquito por lo menos, un poquito o mucho, la podéis terminar también si queréis, ¿de acuerdo? Vale, pues nada más, pondré algún otro vídeo por si queréis ver de las que tengo subidos a YouTube, porque si queréis consultarlo por ahí o este mismo, ¿de acuerdo? Lo subiré otra vez también allí y nos veremos el día 13, ¿de acuerdo? No, alguna recomendación, lo que acabamos de comentar, simplemente es un Drupal con una base de datos y crear un Docker Compose, ¿de acuerdo? Entonces, lo he querido introducir un poco hoy por esto, para que lo sepáis, luego echarle un vistazo a la teoría y si os ponéis a buscar ejemplos de Drupal en Internet vais a encontrar miles. Entonces, vais a utilizar código, lo único que quiero es que lo montéis, como he hecho yo ahora con el Filerun o el Guacamole, que sepáis montar algo con Docker Compose. Y que sea vuestro. Es muy difícil muchas veces, no sé si lo montáis vosotros o no. Si lo montáis en AWS y aquí os pone, en lugar de Profe Santos, os pone Óscar, os pone Patricia, os pone Franklin, pues sé que por lo menos habéis intentado montarlo en AWS y lo habéis montado y por ahí. Si me ponéis un pantallazo cualquiera, pues me lo tendré que creer. Si tengo dudas, os preguntaré por correo privado, pero os pondré peor nota porque no sabré si lo habéis hecho en cualquier sitio, os lo habéis pasado uno a otro y por ahí, por lo menos, hombre, intentar aprender un poquito. Yo sé que, bueno, algunos solo pensáis en aprobar, pero estamos también para aprender, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar aprender todo lo que podamos y en este caso de Docker Compose, ¿de acuerdo? Pero sí, puede ser local, Óscar, no hay ningún problema. Si yo abro aquí Docker Enterprise, Docker Desktop, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer con Docker Desktop. Si tienes un Mac y lo tienes instalado en Mac, lo tienes, pero cuidado, tendréis que ir cogiendo soltura sobre AWS porque Kubernetes, yo os lo explicaré todo, que es módulo tema 6, 7, 8, 9 y 10, os lo explicaré todo en AWS, ¿de acuerdo? Luego es verdad que podéis montar Kubernetes si queréis en local con Minikube, bueno, con un montón de motores de Kubernetes que veremos, ¿de acuerdo? Pero bueno, como queráis, se puede, ¿eh? Si quieres en local no hay problema, Óscar. Sí, que no hay problema, lo puedes hacer, ¿de acuerdo? No, pero si tú tienes instalado Docker Desktop en tu PC y has hecho pruebas con Docker Desktop y te sientes más cómodo con Docker Desktop, hazlo con Docker Desktop. Yo te lo voy a dar por válido igual, ¿de acuerdo? Pero que se vea eso, que se vea la carpeta tuya de Óscar Quesada, que has creado ahí el YAML o que te lo has bajado y que lo has lanzado en tu carpeta y que lo has trabajado un poco, ¿de acuerdo? No que te lo ha pasado Patricia, por poner a otra persona de las que está aquí, o Franklin, o Edgar, o Alejandro, o Alexander, y que os paséis los trabajos y que ni lleguéis a mandar un Docker Compose, ¿de acuerdo? O sea, porque estamos en una universidad a distancia, sabemos que pasan esas cosas, entonces por lo menos dejar constancia que lo habéis hecho vosotros de verdad. Entonces, si lo hacéis en AWS, yo lo veo porque lo tenéis aquí arriba a la derecha, no es mandatorio, que dicen los americanos, no es obligatorio, ¿de acuerdo? Pero por lo menos, si lo queréis hacer en local, no hay ningún problema, pero eso, que quede constancia que lo habéis hecho vosotros. Sí, podéis hacer, bueno, pero en este caso, como no os pido un vídeo, simplemente os pido documentación, no hay problema, ¿de acuerdo? Y como luego vamos a ir avanzando hacia un clúster de Kubernetes, si tú esto no lo haces, si no vais probando Docker Compose y cositas poco a poco, cuando lleguemos a Kubernetes lo vais a ver todo el mundo y vais a decir, ¿pero qué me cuentas? Un fichero YAML. Los ficheros YAML que acabamos de ver ahora de Docker Compose, y ya termino, que nos estamos yendo de hora, los ficheros YAML son los mismos, bueno, son ficheros declarativos que utilizaremos también en Kubernetes. Entonces, si lo trabajáis ahora, os lo quitáis en Kubernetes. Bueno, en Kubernetes veremos más cosas, pero ya sabéis los ficheros YAML lo que son y no os coge desprevenido. Entonces, pues bueno, venga, va, ir trabajando y eso. Bueno, recordar que ya os habrá pasado en otras asignaturas, os voy a echar a todos de la sesión y os va a salir una pequeñita encuesta,
¿de acuerdo? Bueno, la rellenáis y ya está. Nos veremos el jueves 13, que paséis buenos días y lo dicho, subiré alguna diapositiva que tengo de este tema, pero da igual. Prefiero hacer las clases un poquito eminentemente prácticas, sobre todo dirigidas a los que no conocéis tanto Docker y que no os veáis tan perdidos, ¿de acuerdo? Porque la teoría la tenéis en el campus. Leerla y cuando tengáis dudas la vamos comentando. Venga, un saludo. Hasta luego. Venga, os cierro y os sale ahora la encuesta. Venga, hasta luego. Felices vacaciones. A vosotros por asistir, los que podéis hacer en directo y los que no en diferido, pues exactamente igual.